Vamos a leer el capítulo 4 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Sobre la estera de flores pintas tu canto, tu palabra, príncipe Netzahualcóyotl. En la pintura está tu corazón, con flores de todos colores pintas tu canto, tu palabra, príncipe Netzahualcóyotl. Poeta anónimo de la región Culhuacana. Tú eres el elegido de la orden de Quetzalcóatl, dijo de manera tajante el rey poeta a Colmistli Netzahualcóyotl. Los estremecidos ojos de Moctezuma parpadearon sin control y por un momento dudó que su abuelo se estuviera dirigiendo a él. A sus escasos 6 años, todavía le era muy confuso entender bien a bien el significado que tenían muchas de esas conversaciones de adultos. El hecho de que el provecto soberano lo estuviera viendo al momento que desplegaba sus labios para pronunciar tan solemnes palabras lo hacía pensar que sufría un error de apreciación. Su mente, que lo mantenía en un estado de negación ante lo evidente, lo hacía pensar que sus nervios le estaban jugando triquiñuelas, y su abuelo se dirigía a Nezahualpili, hijo suyo y al parecer quien sería el heredero absoluto de su poder y del gobierno de la nación Acolúa, asentada en la ciudad de Texcoco. Netzahualcóyotl apuró una calada a su acayetl, y Moctezuma observó que, aunque todavía su abuelo emanaba un aura de sabiduría como siempre lo había hecho, sus pupilas antaño luminosas estaban un poco veladas por la edad. El chiquillo esperó a que la cortina de humo que exhalaba se disolviera para poder seguir estudiando su rostro. Su abuelo volvió a fijar su vista en él, no en Nezahualpili, para continuar hablando. Moctezuma empezó a sentirse tenso en aquel singular instante en el cual sintió un golpe de frío. Esa no era la manera que imaginó que terminaría esa tarde, recibiendo una revelación que apenas comprendía. A lo lejos, en la fresca opulencia de las dormidas aguas de la laguna, la noche empezaba a envolverse en gasas azuladas de niebla. En la comba del firmamento, las estrellas titilaban todavía tímidas en el infinito. Bajo ellas, los dos pequeños y el rey viejo de rasgos majestáticos eran bañados por el aroma salado que arrastraba la brisa húmeda que soplaba proveniente del lago. Los signos de los libros adivinatorios que observamos en el día de tu nacimiento son inequívocos. Las predicciones y profecías que arrojó el Tonanmatl y que fueron interpretados por los Tlamantinime que tu padre mandó llamar al palacio, los más diestros en la ciencia de la astrología judiciaria, fueron muy claros. Tú, querido nieto mío, Moctezuma, descendiente, al igual que tu primo y yo, del linaje de Quetzalcóatl, herederos de Acatl Topiltzin, eres el elegido para recibir el poder del imperio cuando se llegue el momento y seas adulto. Así podrás preparar las condiciones que deben estar listas cuando sea el regreso de los hombres de nuestro Dios del Oriente. Moctezuma perdió la sonrisa ante las palabras de su abuelo, sintiendo que su cuerpo se encogía por un instante. Pensó que el almohadón de piel de venado relleno de plumas de guajolote en el que estaba sentado lo iba a engullir. Las dudas que tuvo por breves instantes
sobre si Nezahualcóyotl se dirigía a su primo se habían disipado. Nezahualpili lo veía en silencio y hasta parecía dibujarse en su rostro una mueca parecida a una sonrisa al ver a su primo menor parpadeando con inquietud mientras trataba de medir los alcances de la revelación que acababa de escuchar. Debido a su diferencia de edad de tan solo 2 años, ya que desde recién nacidos habían sido criados casi juntos por diferentes circunstancias, los niños tenían un lazo muy cercano, casi como de hermanos mayor y menor. Nezahualpili no parecía contrariado. Siempre supo que al ser heredero del rey de Texcoco, podía llegar a convertirse en monarca de ese Altépetl, pero con muy escasas oportunidades de ser elegido Hueytlatoani de la Triple Alianza, ya que ese honor recaía solo en los Pipiltin, descendientes mexicas de la dinastía de Huitzihuitl, y aunque su padre, el propio Nezahualcóyotl, era fruto de Matlaltzihualtzin, hija de Huitzihuitl y hermana de Chimalpopoca, no fue considerado como un mexica puro. Desde hacía tiempo había aceptado su suerte, a pesar de todas las injusticias históricas que eso conllevaba, pues su propio padre había creado las condiciones en que la transición de poder se daría en el futuro, a pesar de que él era el único heredero del antiguo señorío tolteca, por ser descendiente de Xolotl, Nopaltzin, Tloltzin, Quinantzin e Iztlizóchitl, pero más que todo por poseer el linaje tolteca de Quetzalcóatl, emanado del legendario Acatl Topiltzin. Aunque esos capítulos de la historia de sus naciones les habían sido contados en innumerables pláticas y porque estaban plagados de contenido todavía muy confuso para su corto entendimiento, al ir creciendo, de alguna manera ya podía comprender que las oportunidades para alcanzar esa posición eran mucho mayores para el hijo de Axayácatl. Pero no era así como pensaban los chilpayates que iba a ser esa tarde, de esa manera, para recibir esa noticia que, al parecer, Nezahualcóyotl había planeado para que así sucediera, y no era casualidad la forma en que lo hizo y cómo se estaban dando las cosas. Cuando salieron del palacio de Texcoco muy temprano en la mañana, acompañados de un gran séquito de sirvientes y guardias, el viejo rey les hizo saber que les tenía reservada una sorpresa para la noche, ya que aquel sería un día muy especial. Nezahualcóyotl era un hombre ya muy mayor y sentía que no le quedaba mucho tiempo para acomodar las cosas. Por esa razón, les anunció a los niños aquel día de campo desde hacía varias semanas atrás. Un día después de que los miles de trabajadores que laboraban en el cerro de Texotzinco terminaran las obras de construcción y los jardineros dejaran de sembrar miles de flores en sus jardines que cubrían toda la base visible del cerro. Esa mañana la larga comitiva, compuesta por la familia real y muchos invitados, atravesó calles de la ciudad y se encaminó a Texotzinco entre la algarabía del pueblo al ver a su muy querido monarca y que consideraban el soberano supremo del único mundo. Ese día, su rey se dirigía a estrenar esa magnífica obra arquitectónica, otra más de las muchas que ya había construido por todo el Anáhuac. Nezahualcóyotl viajaba en un palanquín cargado por 4 fuertes sirvientes, y los escuincles en sillas de viaje que cargaban sendos hombres en sus espaldas. No tardaron ni 2 horas para llegar al pie del cerro. Los chicos subieron caminando los 52 escalones tallados en el pórfido macizo de la ladera, mientras que el viejo rey permaneció en sus andas, viendo con alegría cómo Moctezuma y Nezahualpili corrían alegres escaleras arriba, entre juegos y risas propios de su edad. Él fue trasladado hasta el lugar en que se encontraban los baños que había ahí mandado construir pocos meses atrás. Los chiquillos jugaron emocionados en la terraza en la que estaba la alberca grande.
Corrieron alrededor de ella y exploraron la terraza que estaba poco más arriba, dominando la vista. Allí esperaron impacientes a que los cargadores terminaran de subir el palanquín con el viejo rey poeta por los escalones, para ayudarlo a apearse y recorrer con él la calzada de circunvolución que había sido tallada alrededor del cerro y que daba acceso a los 3 baños. En el recorrido los iban a acompañar algunos de los señores principales de la corte, así como a Capiozin y otros 4 hijos de Yoyontzin. Los sirvientes y cargadores siguieron llegando al elevado lugar con los alimentos y bebidas para preparar en esa ocasión solemne. Desde esa altura, la vista era formidable. Gran parte de la cuenca de México se podía atisbar hacia el occidente, empezando por los jardines de flores en el borde de la ladera y más abajo los campos de maíz que apuntalaban el cerro. La ciudad de Texcoco, a lo lejos, con sus palacios y plazas espaciosas. A continuación estaba el lago de Texcoco, con su incesante tráfico de embarcaciones. Al fondo se localizaba, como si fuera una imagen que casi tocara el cielo en una especie de pintura que hubiera elaborado un artista divino, la isla con las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Cuando la comitiva estuvo completa, se inició el recorrido por el sendero que rodeaba el cerro. Los adultos iban haciendo comentarios acerca de la obra hidráulica que el rey había diseñado y mandado a construir. El agua corría por canales de piedra y alimentaba la alberca grande. Al rodear el cerro se encontraron con otro pequeño baño. Nezahualcóyotl les comentó que lo había mandado a construir para la privacidad de su esposa y madre de Netzahualpili. Después llegaron a un área en la que el rey planeaba pasarse las noches en la observación de los astros y así aprovechar el misterio del infinito celestial, meditar e inspirarse en la escritura de sus poemas. Un asiento grande y 2 más pequeños estaban acomodados en una entrada escarbada en el cerro, en la que había sido construida una majestuosa estructura fortificada con paredes de piedra y argamasa a manera de alcázar, hecha para contemplar de manera especial los amaneceres, ya que estaba alineada hacia el oriente. La comitiva admiró la obra que tenía 4 niveles conectados por graderías, con las paredes de sus pilastras y muros un poco inclinados a manera piramidal, provocando a quien lo observaba la sensación de estar a medio camino entre lo divino y lo terrenal. Además, serviría para cubrirse un poco de los vientos cuando estuvieran soplando fuerte y como resguardo contra el sereno para cuando el rey decidiera pasar ahí las noches en sus estudios de los astros. Gracias al techo de hojas de palma que cubría la parte pegada al cerro, en donde estaban ubicados el trono y las camas. Al continuar su recorrido y cuando ya habían dado media vuelta al cerro, se encontraron con el acueducto del que llevaban el agua para alimentar todo el sistema y las albercas. Nezahualcóyotl les explicó a los adultos que lo acompañaban cosas sobre la ingeniería que empleó mediante la construcción de un terraplén en la vertiente para soportar el acueducto para cargar agua de un cerro más alto que estaba detrás de Texcoco y que pertenecía a otro sistema de cerros de mayor nivel que estaban detrás de él, en los que había manantiales, por lo que nunca sería necesario transportar en las espaldas el agua cerro arriba para llenar esas albercas. Medio aburridos por esas pláticas que no entretenían a los escuincles de 6 y 8 años, Moctezuma y Nezahualpili se la pasaban jugando y caminando arriba de paredes de roca, retándose uno al otro para ver si tendrían el valor de escalar algún obstáculo o de correr una distancia. Cuando llegaron a la boca de un pasadizo, ya en un terraplén superior del cerro, los guardias les proveyeron de varitas de ocote para irlas encendiendo a medida de que fueran explorando y avanzando. El viejo monarca sabía que los niños se aburrían fácilmente con todas las obras que sus vasallos
habían hecho para la diversión de los adultos, por lo que como motivo extra de diversión para ellos había mandado hacer ese túnel que atravesaba el cerro y tenía una cámara en el centro, para que practicaran una actividad que en el futuro habrían de tener que realizar de manera frecuente. Al poco tiempo salieron por el otro extremo del pasadizo subterráneo, con sus cuerpos llenos de tierra por haber pasado por toda clase de pasadizos estrechos que sus constructores habían dejado así a propósito. Como Nezahualcóyotl y su comitiva ya habían dado la vuelta al cerro, el soberano se encontró con su hijo y su nieto blancos de tierra. Siguieron todos caminando y encontraron otras construcciones, más canales de agua corriente y fuentes. Por fin llegaron a una pequeña alberca tallada en la roca viva del cerro, con espacio para los dos príncipes. A los chicos les causó una agradable sorpresa encontrarse con que su abuelo había pensado en ellos cuando hizo el diseño de toda esa obra majestuosa. Creían que la sorpresa de la que el viejo monarca había hablado en el camino al cerro era el túnel, pero su asombro fue más grande al descubrir esa pequeña alberca hecha para ellos. Sorprendidos, voltearon a verlo a la cara. ¿Qué esperan que no se meten en el baño que mandé hacer especialmente para ustedes? El plan es que lo estrenen en este día tan especial, les dijo el rey al verlos tan asombrados. Los escuincles se despojaron de sus ropas y se metieron a bañar, sufriendo tan solo un momento por lo frío del agua. La comitiva siguió el camino, bajaron por unas escaleras talladas en la piedra del cerro para seguir la inspección de las obras del jardín botánico. Después volvieron a subir para terminar de rodear el cerro, mientras los príncipes se quedaron disfrutando de su nueva diversión, chapoteando alegremente. En un rato salieron del agua y encontraron pedazos de maderas para jugar a las carreras de canoas de juguete que ponían en los canales de agua corriente y seguían por el laberinto de conductos para ver cuál de los pedazos de madera llegaba al bañito primero y así ganar la carrera. Tras 2 horas, ya cuando el sol empezaba a acercarse al horizonte allá en el poniente, un sirviente fue a buscarlos y a llevarlos donde ya estaban los alimentos para la comida dispuestos encima de unas mesas. Con evidentes muestras de haberse bañado también en la alberca grande, Nezahualcóyotl los esperaba sentado en la cabecera de la mesa. El sirviente le señaló 2 sillas a los lados del rey. Los demás invitados se levantaron en un gesto de respeto a los príncipes. Los manjares que les fueron ofrecidos en Molcatzitls eran guisados variados. Los chiquillos se abocaron a probar de los que les parecieron más exóticos y deliciosos, como caldo de rana con frutas, pescado blanco con salsa de chile, garza con crema de pepitas de calabaza molidas, y dejaron los que ya conocían como tamales de venado, puerco de monte con huitlacoche acompañado de jotes y camotes cocidos, vencejo con flor de calabaza, platillos que también fueron una delicia para los otros comensales. La tarde iba transcurriendo serena entre el parloteo de los mayores cuando los escuincles se retiraron hacia el lugar que les fue señalado y en el que el rey los alcanzaría más tarde con sendas jarras de agua de chía. Ahí estaban dispuestas la silla grande, sillas más pequeñas, madera para encender, una fogata, camas para pasar la noche y antorchas que flanqueaban el camino, listas para ser encendidas cuando cayera la oscuridad. Ahí los alcanzó el viejo rey, después de despachar sus asuntos con sus invitados, y cuando ya el sol se preparaba a acostarse en su lecho de nubes en el poniente, dejando ver tan solo un pálido reflejo rojizo en el horizonte. Se acurrucaron los 3 en sus sillas, mientras los sirvientes que los atendían se alejaban a encender antorchas lejanas y darles privacidad, como el rey lo había dispuesto. La plácida tarde se fue oscureciendo tras las telarañas sangrantes de nubes rojas,
brindando un espectáculo crepuscular. Los dos niños y su abuelo se dispusieron a vivir una de esas noches que tanto disfrutaban, cuando el viejo rey poeta les dedicaba muchas horas para contarles relatos fabulosos e historias de su vida, de sus naciones, del tatarabuelo Xolotl que había dejado Tolán con un grupo de seguidores para llegar a ese valle en el que ya habían arribado las primeras peregrinaciones de aztecas, instalándose en los alrededores de los lagos. A veces les contaba también cosas intrascendentes de su vida, como el relato que él les había contado varias veces de cuando él personalmente había enterrado en los campos de batalla los ombligos de su hijo y de su nieto para cumplir la vieja tradición del guerrero azteca. Pero las más de las ocasiones, las charlas versaban sobre la historia de sus pueblos. Un día les contó que su padre Ixtlilxóchitl fue traicionado y muerto cuando él, Netzahualcóyotl, tenía tan solo 16 años. Fue testigo de ese acto cobarde al esconderse entre la alta ramazón de un capulín, pero no pudo defenderlo, ya que su padre lo instruyó para preservar la vida y después cobrar venganza a Tezosomoc y su hijo Maxtla, los usurpadores de su trono, recobrar el imperio que legítimamente le pertenecía y, más que todo, preservar la ilustre tradición tolteca. Otras veces les hablaba de las religiones que regían en esos días de los primeros altépetls de la cuenca del Anáhuac, como Tenayuca, fundado por Xolotl, y de cómo las que fueron surgiendo con el tiempo, como la religión de los mexicas, suplantaron a la otra mucho más antigua, pero que todavía estaba latente en todo el Semanáhuac, pues seguiría viva mientras unos pocos seguidores la conservaran en secreto. Netzahualcóyotl tenía una manera especial de hablar que transmitía una emoción y un sentimiento de complicidad al escuchar esos secretos, pues los chiquillos sabían que, por el simple hecho de enterarse de ellos, se habían vuelto adeptos de esa hermandad secreta. A los príncipes tan solo les atraía enterarse, no porque entendieran nada en cuanto a las religiones, sino por simple curiosidad de saber que existía algo, una cosa oculta muy importante, que estaba velada a la mayoría de las personas que habitaban en el Anáhuac. Algunas ocasiones llegaron a pensar que esas cosas que hablaba el rey pudieran ser desvaríos de viejo o fábulas para entretenerlos, pero lo dejaron de creer esa noche de forma abrupta al oír la revelación que recibieron de la boca del rey y que fue el propósito de Yoyontzin por largo tiempo para llegar a este momento culminante. Solo entonces se dieron cuenta que el asunto iba en serio. Cuando seas el Güey Tlatoani del imperio y tengas todo el poder en tus manos, a ti te tocará recibir a los hombres de Quetzalcóatl, agregó Netzahualcóyotl, dirigiéndose al pequeño Moctezuma. Ante el silencio del escuincle, quien parecía abrumado y buscando palabras que no existían para contestar a su abuelo, el monarca continuó, encendiendo un cañuto de tabaco mezclado con liquidámbar, y saboreó la calada, mientras estudiaba las volutas de humo reptando entre sus dedos. Eres el depositario de una tradición milenaria, junto con Esahualpili, pero tú tendrás una gran responsabilidad que no comprenderías, aunque tratara de explicártela esta noche. Tan solo quería que supieras, nieto mío, que habrá muchos hombres como yo que te prepararemos para lo que está escrito en tu tonali, lo que nuestro Dios ha dispuesto para ti. Ya les he hablado de esa secta de hombres doctos que desde la antigüedad preservó secretos para que no se perdiera el conocimiento, el Huehuetlatoli, los libros de la antigua palabra en los que está guardada la sabiduría que nos dejó como legado Quetzalcóatl, nuestro Dios más antiguo. Tienen que aprender a través de los años acerca de todo ese conocimiento que hoy no es más que un sueño adormecido en el subconsciente de nuestros pueblos.
por otras pláticas que hemos tenido, ya conocen a nuestra deidad tutelar, el hombre Dios blanco y barbado que vino de Tlalpan en un año Seacatl y convivió con nuestros ancestros, para después de un tiempo de vivir entre nosotros, volver a esa región del oriente a terminar su labor. Pero antes de irse, nos prometió que volvería para tomar posesión de su imperio en otro año Seacatl, el que vendrá en esta ligadura de años. Entonces, ¿va a venir a gobernar la Triple Alianza?, se atrevió a preguntar con timidez Netzahualpili. No creo que sea así, contestó Netzahualcoyotl. Los dioses no vienen a gobernar el mundo de los hombres. Creo que se refiere a echar fuera a los falsos dioses que los humanos hemos inventado con oscuras intenciones para engañar a la gente y conseguir los intereses cuya finalidad no tiene nada que ver con el propósito que tuvo Dios al crear el mundo. ¿Hablas de la religión de Huitzilopochtli, la que nos has dicho que fue una invención de los mexicas?, volvió a preguntar el niño a su padre. Así es, de eso les quiero hablar esta noche, para que tengan una idea más clara del por qué les digo las cosas que les digo. No voy a tener tiempo de explicarles todas las cosas que sé y que quisiera que ustedes supieran, pero hay muchos otros sabios de la Toltecayotl que los instruirán en todas las cosas que necesitan aprender. Acapiotzin, tu hermano mayor, para empezar, ya ha sido ilustrado de manera amplia en ese conocimiento y él será el responsable de transmitirlo a ustedes. Moctezuma seguía en silencio, con los ojos abiertos como platos, mientras la noche caía y todo rastro de luz en el occidente se había apagado y la bóveda perdió su azul oscuro para tornarse negra, con la infinitud de estrellas brillando como siempre. A lo lejos, bajo un espejismo de brumas, se esparcía la isla de Tenochtitlan hacia el oeste, con el resplandor de sus miles de luces que salpicaban las nubes que flotaban encima de ella. Netzahualcoyotl encendió otro acayetl y con la mirada perdida en el cielo parecía saborear, más que la tibia caricia del humo en su garganta, el momento incomparable que estaba viviendo con los dos chiquillos. Un bólido pasó surcando el cielo de lado a lado, como si fuera una flecha luminosa. Luego, otro rayón de luz se vio caer de forma vertical y, al hacerlo, fue cambiando de color antes de apagarse a medida que caía en la tierra. Esta noche será diferente. Ya no hablaremos, como lo hicimos la última vez, sobre los misterios de la divinidad de Ometeotl y el por qué se señaló él mismo como el Señor de la Trinidad, el Señor de las tres dignidades, en vez de, como su nombre lo indica y como casi todos lo conocemos, que es el Señor de la dualidad, Padre e Hijo, o Señor y Señora del lugar que nos sobrepasa, del Topán. Esta noche quiero hablarles de los astros que flotan allá en la infinita vastedad del cosmos. Quiero hablarles de nuestro Sol y de los cuerpos celestes que giran alrededor de él, de la luna y de los meteoritos que a veces vemos que entran en nuestra atmósfera después de flotar por mucho tiempo en el espacio exterior. También les contaré que los otros muchos soles que se cree que giran alrededor de un gran centro que los mantiene rotando sin acercarse ni alejarse de ese centro, gracias a fuerzas divinas que todavía no sabemos cómo explicar, ni sabemos si son divinas gracias a que Ometeotl las ordenó en ese perfecto equilibrio o porque obedecen a fuerzas de ciencias que todavía desconocemos, pero que hemos podido medir. Voy a platicarles de que al parecer nuestra galaxia no es la única en un sistema más grande en el que probablemente hay muchas otras más. Quizá haya un infinito mayor allá afuera, según las cosas que algunos científicos creen que existen. Al conocer todo esto se darán cuenta de lo falsa y ridícula que es esa religión basada en la veneración al sol y la necesidad de sacrificar y ofrendar corazones humanos para mantener su movimiento.
Ese culto antiguamente adoraba a un conejo y un colibrí, y fue evolucionando hasta el grado en que la tierra, como un monstruo marino, engulle al sol cada noche y lo vuelve a parir cada mañana para crear los días. Quiero hablar de esas cosas también para que puedan comparar la verdad del universo con los cultos que los chamanes nómadas que fueron mis ancestros mexicas elaboraron aquí en la tierra. Otro gran resplandor iluminó el fondo negro estrellado del cielo. Luego siguieron con la mirada a un segundo meteorito y luego a un tercero. Esta noche sucede un fenómeno que llamamos lluvia de estrellas. Por esa razón la escogí para inaugurar Texcoco, desde el día que planeé con los arquitectos esta obra. Espero la disfruten tanto como yo. Los cuerpos espaciales formados por piedras de polvo cósmico que entraban a la atmósfera se empezaron a suceder uno tras otro, y Yoyonsin se tomó el tiempo para explicarles la naturaleza de esas estrellas fugaces. Los niños se dejaron arrullar por el perfume de las palabras del rey poeta, pues, aunque no las entendían del todo, pero sabían que estaban cargadas de su sabiduría. A causa de esa misma voz sonora del viejo rey, y que les transmitía sensaciones de seguridad y protección, los dos escuincles se fueron adormilando hasta que cayeron en un sueño profundo. Ni siquiera se dieron cuenta la hora en que habían dejado de escuchar la plática de Yoyonsin y cómo fue que amanecieron cubiertos de cobijas en sus petates.